Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes. Bienvenidos a el seminario de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía y en donde se presentan trabajos de los alumnos, de los invitados y de los mismos investigadores de esta unidad. Eh, Agradezco a los coordinadores de estos seminarios, a la doctora Catalina Soriano Correa, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC de León, Guanajuato, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres y a la doctora María Guadalupe Salinas Suárez. En esta ocasión, pues va a presentar un alumno de la doctora María Guadalupe Salinas Suárez y pues por esa razón le voy a pedir a la doctora que nos haga la presentación. Bienvenidos todos y buenas tardes. Adelante, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Puedes cerrar el micrófono? Sí. Bien, a continuación nos va a presentar su trabajo el alumno Iván López Mendoza. Iván López Mendoza es alumno de la carrera de Ingeniería Química, es alumno del Servicio Social y él ha retomado este proyecto que trata de la evaluación de los humedales artificiales asistidos electroquímicamente conectados en serie y en paralelo. Al final lo que se busca es tener una mejor eficiencia y un mejor rendimiento electroquímico en estos sistemas, pero Iván nos va a hablar un poco más de qué trata esto, entonces ya dejo que Iván comente lo que nos va a platicar el día de hoy. Gracias. Sí, nada más voy a subir el volumen. Sí, perfecto. Ya voy a comenzar. Bueno, el tema, como ya lo explicó la maestra, es evaluación de humedales artificiales asistidos electroquímicamente conectados en serie y en paralelo. Esto se presenta en el servicio social, asesorado por la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. Sí, como en contenido que tendremos en esta presentación, el primer punto será la introducción, el segundo serán los objetivos, el tercero será la metodología, el cuarto los cálculos, el quinto los resultados y en sexto las conclusiones. Ok, como introducción tenemos que los humedales asistidos electroquímicamente es un sistema bioelectroquímico el cual a través de el cual genera electricidad y también sirve para el tratamiento de agua. En estos humedales existe una reacción bioelectroquímica por medio de procesos óxido de reducción. Dichos humedales están compuestos por una batería redox, en el cual existe un cátodo y un ánodo para la transferencia de electrones. En el ánodo se encuentran las bacterias anaerobias, las cuales mediante su metabolismo oxidan la materia orgánica, en este caso nosotros agregamos un líquido o preparamos un sustrato en el laboratorio, y por lo cual los electrones fluyen hacia el cátodo, donde se lleva a cabo la reacción de reducción del oxígeno. En esta forma se obtiene la electricidad. Y aquí, como se puede ver en el lado derecho, tenemos una imagen de un dispositivo de los cuales hemos estado trabajando. Les voy a comentar también qué son las celdas de combustible microbianas. Estos son un dispositivo que tiene la finalidad de obtener energía eléctrica a través de microorganismos, en este caso son bacterias, los cuales convierten energía química encontrada en los sustratos en energía eléctrica. Ujú. Como nos damos cuenta en el dibujo de abajo, aquí tenemos del lado izquierdo, en el cual se encuentra el ánodo, es donde se encuentran las bacterias, las cuales por su proceso de metabolismo tienen una reacción de óxido de reducción, las cuales a través de la membrana transportan los protones o los electrones hacia el cátodo, los cuales a través de un circuito cerrado es donde se da la transferencia.
En las reacciones que tendremos aquí involucradas, en este caso, solamente la que tenemos en pantalla sería como un ejemplo, porque obviamente existen más reacciones, solamente sería como para entender lo que sucede. En este caso, en el ánodo se está reduciendo, como se puede ver aquí, que en el caso se oxida el acetato y se reduce el oxígeno. Eh, la reacción de oxidación en el ánodo bajo condiciones estándar, el potencial del ánodo en el circuito cerrado, abierto, perdón, normalmente es de menos 0,289 volts versus el electrodo estándar de hidrógeno. También tendremos obviamente una reacción de reducción en el cátodo. Bajo las condiciones estándar, el potencial del cátodo en el circuito abierto normalmente es de 0,805 volts versus el electrodo estándar de hidrógeno. Al obtener estas dos medidas o estos dos parámetros, podemos obtener el voltaje total de la celda, lo cual es mediante una operación matemática, la cual sería una resta, en el cual se va a restar el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo. Pues aquí por cuestiones de signos, al realizar la operación se va a sumar y nos va a dar un voltaje teórico, se podría decir teórico, de 1,1 volts. También les voy a comentar, bueno, para no dejar a un lado qué son los humedales artificiales asistidos electroquímicamente, porque, bueno, nada más toco el tema, pero no se los he explicado. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, estos son sistemas artificiales de tratamiento de aguas residuales que consisten en estanques de poca profundidad. Esto generalmente tienen menor de 1 metro de profundidad. También, o pueden ser canales en donde han sido plantadas especies vegetales acuáticas que contienen microorganismos, los cuales, como ya había mencionado, mediante su proceso de metabolismo, provocan un tratamiento de las aguas y la generación de energía. Aquí podemos observar los principales componentes para obtener un humedal artificial asistido electroquímicamente. La primera sería la vegetación, la segunda sería el área anódica, la tercera el área catódica, también ocupamos una membrana, pues el circuito eléctrico externo por el cual van a eh, fluir los electrones, el electrolito, el cual es el sustrato que nosotros preparamos en el laboratorio, el suelo, en este caso se ocupa tezontle, columna de agua, los organismos vivos, que son los microorganismos, y el colector de corriente. Aquí, como podemos observar del lado derecho, está una imagen representativa en el cual podemos observar que en la parte de hasta abajo está la materia orgánica y las bacterias. Bueno, posteriormente se encontraría el ánodo, por el cual, bueno, es donde están los microorganismos que realizan la reacción de oxidación. Posteriormente tenemos una capa de tezontle, bueno, sería el medio de soporte, y hasta la parte de arriba tendríamos el cátodo y hasta la parte de arriba tendríamos el circuito cerrado por donde fluye la electricidad. Y bueno, de este lado son los tubos por los cuales nosotros tomamos los parámetros para la experimentación. Ajá, les voy a comentar también, bueno, qué es un arreglo en serie. Como sabemos, un arreglo en serie es una conexión en la cual los componentes están conectados uno tras otro de forma secuencial, lo que significa que la corriente fluye a través de cada componente, que fluye a través de cada componente es la misma, ya que solo existe un camino para que la corriente circule, como se puede observar en la imagen del lado derecho, como nos dice lo que es un arreglo en serie, la corriente va a través de los diferentes resistencias, de las diferentes resistencias, pero mm, o sea, la misma corriente es la misma, solamente que se podría decir que las resistencias se suman. Y un arreglo en paralelo, bueno, es una conexión en la cual los componentes están conectados en paralelos entre sí, es decir, todos los componentes tienen una conexión directa con la fuente de alimentación. Esto significa que la corriente se divide entre los componentes, pero el voltaje a través de cada componente es el mismo.
Bueno, aquí en el arreglo en serie, nosotros lo conectábamos lo que sería, bueno, como le comentaba, que es como una batería, contamos con un cátodo y un ánodo. En este caso se tiene que conectar el cátodo con el ánodo y así posteriormente el cátodo con el ánodo de cada planta. Y en este caso, en el paralelo, se tiene que conectar cátodo con cátodo, ánodo con ánodo, hasta cerrar el circuito. Bueno, les voy a platicar sobre los objetivos. El primer objetivo es evaluar un sistema de humedales artificiales asistidos electroquímicamente conectados en serie y en paralelo, por medio de la medición de parámetros eléctricos. El segundo sería proporcionar las condiciones ideales para un humedal artificial asistido electroquímicamente. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre cómo nos basamos a través de esta experimentación. Bueno, como saben, la maestra ya tenía algunos ex compañeros que ya habían investigado o divagado sobre este tema. Lo bueno es que ya nos dejaron algunas bases para poder desempeñar. En este caso, solamente tomamos 6 plantitas, 3 de cada configuración, lo cual sería configuración CPC, que sería el- los 3 prototipos CPC1, CPC2 y CPC3. Por lo tanto, los botecitos en donde los almacenamos tienen un volumen de 0.8 litros. Y la segunda combinación sería la CPG1. Esto es diferente porque tienen una capacidad más grande de 5 litros. Pero por cada configuración se tienen 3 plantitas. Tomando diariamente, claro, diariamente se toman sus parámetros, lo que es voltaje, intensidad de corriente. Bueno, les voy a comentar el siguiente paso. Se utilizó filtro de grafito en el ánodo y en el cátodo y acero inoxidable como colector de corriente. Se pusieron en funcionamiento los prototipos, manteniendo en operación diariamente. Todos los días se agregaba la solución y se checaba que las plantas estuvieran trabajando adecuadamente. Individualmente se midieron los voltajes en las unidades de milivolts y la densidad de corrientes, que serían microamperes. Bueno, sería la intensidad de corriente más bien, perdón, que serían microamperes. Ya posteriormente se divide entre el área para obtener la densidad de corriente. La densidad de corriente la obtuvimos con ayuda de una resistencia de 10.000 kiloohms para posteriormente, como se aparece en la imagen del lado derecho, al, al, res- ¿cómo se llama? Ay, perdón. Al obtener la ecuación para obtener el voltaje, pues nos dice que al multiplicar la intensidad de corriente por el voltaje, no por sí, ¿no? Por resistencia. Sí, la intensidad de corriente por resistencia nos va a dar el voltaje, lo cual lo queremos en miliwatts sobre metros cuadrados. Lo cual, bueno, las unidades ya las obtendríamos directamente en la densidad de corriente al dividirlo sobre el área. El área es importante recordar que es el área del ánodo, no es como que se tome el área de todo el cilindro. Ya posteriormente, como último, bueno, al finalizar todos los días terminábamos haciendo los arreglos en serie y en paralelo, conectados los dos grupos, con ayuda de unos caimanes y midiendo los parámetros ya mencionados, con ayuda de un multímetro BK Precision. Obviamente se realizaban si las plantas estaban dando un buen rendimiento o si el voltaje nos salía positivo, porque si veíamos que tenían un voltaje negativo, pues no las conectábamos. Y para los cálculos, bueno, como les había mencionado, la intensidad de corriente y el voltaje se medían directamente con un multímetro digital de la marca BK Precision. Eso, los cuales los anotábamos en una agenda diaria y pues ya con los datos obtenidos, como les comentaba, podríamos hacer la sustitución de los valores, que ya tenemos los voltajes medidos, el milivolts. Bueno, aquí los marca el microamperes. Tendríamos que hacer la conversión de... Ay, ¿cómo dije que eran los primeros microamperes? ¿Cómo fue eso? Miliamperes, microamperes. Ajá, sí, tendríamos que hacer la conversión de microamperes a miliamperes y posteriormente, pues bueno, podríamos tener la multiplicación directa, pero para mí se me hizo más fácil convertirlos a volts y a amperes para posteriormente obtener la densidad de potencia. Como sale en la ecuación número 2,
que está, bueno, dice que PD es igual a densidad de potencia, que lo ponemos en miliwatts sobre metro cuadrado. Lo obtenemos al hacer la operación matemática, que sería la potencia obtenida en la ecuación 1 sobre el área geométrica del ánodo. Y bueno, les voy a mostrar una pequeña tabla de lo que más o menos se planteó. Tenemos varios resultados diariamente, pero los que se tomaron en cuenta fueron los valores máximos de cada arreglo, ya sea en serie, paralelo o individualmente. La experimentación la empezamos desde el 1 de febrero y estos son los voltajes máximos que hemos tenido. Como nos damos cuenta, la plantita o el equipo que tiene más voltaje sería CPG1 con 748 milivoltios. Aunque ya haciendo los arreglos matemáticos correspondientes, no nos da una densidad de potencia tan grande que digamos, nos da de 3.65 miliwatts sobre metro cuadrado. Y si nos damos cuenta, el CPS3 es el que nos da una mayor densidad de potencia. Al realizar todos los acomodos matemáticos, bueno, ya tenemos el voltaje y, bueno, la densidad de corriente, y ya nada más solamente queda hacer la multiplicación de voltaje por densidad de corriente, bueno, y ya nos da la densidad de potencia en miliwatts, como lo ocupamos. Y así se realizó para cada tipo de plantita y cada tipo de arreglo. Despacio, ¿no? Como resultados, pues como les comentaba, basándonos en la tabla que obtuvimos y los resultados que se obtienen, de forma individual, para la primera configuración se obtuvo un voltaje máximo. Bueno, la primera configuración, como les recuerdo, sería la CPC. El voltaje máximo sería de 298.5 milivolts. Y para la segunda serían 748 milivolts para la CPG1. Considerando la conexión en serie de cada una de las configuraciones, se obtuvo un voltaje máximo de 421.2 milivolts conectados en serie para CPC, y el voltaje máximo de la configuración CPG fue de 1.424 voltios, lo cual, o sea, sí es bastante. El problema es la densidad de corriente, que salió bastante baja, y al momento de multiplicarlo, pues nos da un valor bajo. Y con respecto a la densidad de potencia, la máxima la tendría, con respecto al ánodo, sería CPC3 con un valor de 8.48 miliwatts sobre metro cuadrado. Y conectados en serie sería el máximo de 4.97 miliwatts sobre metro cuadrado, los cuales obtuvimos aquí en la tabla que les mostré en la diapositiva anterior. Y bueno, como conclusiones, podríamos decir conclusiones. Sí, como conclusiones, tendríamos que la conexión en serie proporciona valores mayores de voltaje. Sin embargo, la configuración CPC3 fue la que produjo valores más altos de potencia eléctrica, como ya les había comentado, de 8.48 miliwatts sobre metro cuadrado, y seguido del arreglo de humedales de CPC de 4.97 miliwatts sobre metro cuadrado. Bueno, también como conclusión, como utilizamos una resistencia un poco elevada, también supongo que al utilizar una resistencia de menor capacidad, podríamos obtener valores de amperaje un poquito más altos, y por lo tanto podríamos tener un valor de densidad de potencia mayor. Y también una problemática que se presenta es la variabilidad de los datos obtenidos en los días cuando son días inhábiles. Por decir que los fines de semana o cuando es día festivo, pues las plantas se quedan con agua, pero diariamente se le agrega. Y si no sucede eso, como que bajan su voltaje y su intensidad de corriente. Y bueno, como recomendaciones,
Yo, bueno, de mi perspectiva, el la experimentación ya está desarrollada. Lo que a mí me gustaría sería como llevarlo a un humedal real o ya a una escala mayor donde sí podamos ver resultados ya un poco mayores, porque así los vemos, pero a nivel laboratorio y como que no es lo mismo a tenerlos pues libremente y sin tener que meter mano tanto. Como segundo punto sería también, pues, desarrollar una investigación conjunto con personas facultadas en el ámbito de biología para mejorar el desarrollo de las condiciones de los humedales y microbiológicas, porque pues obviamente no es lo mismo lo que yo sé como ingeniero a lo que sabe un biólogo. Siento que podríamos hacer un buen equipo y llevar las dos ideas a un buen camino. Y ya como tercero sería implementar un sistema más automatizado para el regado de las plantas y su cuidado, aunque obviamente esto implementa, bueno, incluye un mayor costo pues sí, un mayor costo, pero yo digo que estaría mejor para no estar, pues, esperando a que alguien vaya a echarles agua o cuidándoles, ya sería más accesible. Y creo que por mi parte sería todo, y aquí está la biografía que realicé. Muchas gracias. Bueno, la maestra, ¿no? Bueno, sería Y todo. muchas gracias, Iván, por la Muchas gracias. presentación y pues tenemos bastante tiempo para una ronda de preguntas. Ustedes Claro. pueden participar levantando la mano o mediante el chat para que nosotros sepamos que quieren participar. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar. Luis, doctor Edson, ¿alguna pregunta? Maestra María Guadalupe. Sí, adelante, Luis. Y luego el doctor Edson. Sí, gracias, doctor. Gracias, Iván, por tu presentación. A mí se me hace un tema muy interesante lo de los humedales artificiales, Ujú. porque bueno, como se ha discutido en seminarios pasados, pues esto a lo mejor se puede implementar en una unidad habitacional, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy con las preguntas. Claro. Eh, yo lo que te sugiero es, en primera instancia, en todas las diapositivas hay que numerarlas, Ah, sí, porque eso nos ayuda a ubicar cierto tipo de diapositivas y aunar en eso, ¿no? ok. La primera pregunta que te hago es, ¿se requiere de un volumen mínimo para que un humedal artificial funcione y, digamos, en la manera de lo que tú conozcas, pueda exhibir su máxima capacidad? Digamos, ¿hay un volumen crítico? ¿Se puede calcular? Bueno, profesor, por el momento, por eso estamos experimentando, para encontrar las condiciones adecuadas para poder tener los resultados mayormente, porque aún no contamos exactamente con un dato específico para lo que usted me pregunta, profesor. Sí, pero por ejemplo tienen diseño de reactores de un volumen en específico, ¿verdad? Me Ah, sí, sí, imagino sí. que ya ha sido reportado previamente Ah, ok, sí, o sí, es como una le comentaba. estimación. Ajá. Sí, Sí, adelante. sí, no, usted, perdón, sí, perdón, profesor, discúlpeme, dígame. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, me imagino que debe de existir por ahí un factor de escalamiento, ¿no? Pero igual, por supuesto, ya eso es una investigación futura, ¿verdad? Sí, Eh, profesor, o sea, le digo, como tal, no tenemos, estamos como diciendo, como poniendo reglas, se podría decir reglas heurísticas, o sea, porque todavía no tenemos como tal los datos, más que nada es como la experimentación y lo que vamos obteniendo. Exactamente. Bueno, y aprovechando que ahí está el título de tu presentación, Claro. si tú observas el voltaje que te genera cada humedal artificial, ¿cuál es la Ajá. diferencia principal entre si los conectas en serie y paralelo? ¿Se ve directamente en el voltaje? Sí, profesor, el voltaje en serie siempre ha sido mayor y el voltaje en paralelo siempre nos da menor, casi el 50% de lo que nos da en serie. Ok, ok. Sí, Sí, muy profesor. bien. Si tú quisieras, por ejemplo, alimentar alguna lámpara o un electrodoméstico, Ajá. eh, ¿qué tipo de configuración te convendría utilizar? Bueno, yo supongo que sería la en serie. Exactamente, y aproximadamente, o sea, Sí, con la medición que tú tienes, ajá. ¿cuántos humedales artificiales requerirías para alimentar un poco de 20 watts A ver, aproximadamente? espérame. Voy a proceder a la tablita Y por para. supuesto, adelante, Iván.
Mm, Híjole, no, pues sí se ocupa bastante. Es que, pues la verdad, como en cantidad de plantas no tendría, pero yo creo que bastante terreno es el problema de esta experimentación, que sí se ocupa bastante terreno. Ok, ok. Sí, bueno, ese es miliwatts por metro cuadrado, ¿no? Sí, Entonces, exactamente, o sea, es mínimo, no llegamos ni a... Sí, es ok, bastante mínimo, no llegamos ni a un watts. Bueno, una ok, ok. décima. Ajá, sí, profesor. Sí, lo que mencionabas al final de tu presentación de automatizar este proceso de humedales artificiales, Ajá. em, ¿una configuración en serie te convendría para automatizar? ¿Tú qué piensas? Mm, bueno, para bautizar en el sentido de regarlas y todo ese rollo, profesor, ¿o en qué sentido? Exacto. Sí, como lo mencionabas, una automatización en cuanto a la cantidad de agua que suministras a las plantas, que debes de cuidarlo de esta manera, de esta otra. Eh, Pues, en cuanto, no sé si en serie sea como que nos haga más fácil el trabajo, pero pues la verdad siendo automatizado nos ahorraría, o sea, no es por, pues, tiempo también a uno. O sea, uno puede ir, pero en el caso de que no pudieras venir o en el día de Ujú, ujú. que son días inhábiles, pues podrías tener un cuidado mejor de ellas y no estar Exacto. exactamente ahí. Sí, porque yo me imagino lo siguiente, mira, si tú Ajá, tienes en serie conectados tus humedales artificiales, si ajá. por alguna razón llega a fallar uno, ya se corta el suministro completamente, ¿verdad? En Sí, cambio, justamente, profesor. si tú tienes en paralelo conectados varios humedales artificiales, pues Ujú. bueno, si una serie o uno de los componentes en paralelo llega a fallar, pues los demás todavía siguen funcionando, ¿verdad? Sí, sí, eso sí tiene razón, profesor. Entonces, a mi punto de vista, yo pienso que una conexión en paralelo de los humedales artificiales, pues podría tener ventajas, porque si llegara a fallar alguno, pues todavía los demás están en respaldo, ¿verdad? Ah, También eso sí me tienes razón, pareció profe. muy interesante lo que mencionabas de la automatización, porque eso se conecta con otra materia que llevan, que es dinámica y control, ¿verdad? Sí, sí, profesor, exactamente. Si mencionaras la variable más importante que tú tienes que controlar en tus humedales artificiales, ¿cuál sería, Iván? ¿Cuál te imaginas? Híjole, es que pues como toda esa temperatura ambiente, pues la verdad, siento que para mí el que sería como el control de nivel, para mí sería porque el Pues control de sería nivel del agua, una, porque es exacto, que exacto. estamos trabajando pues a condiciones estándar, o sea, no es como que lo que nos dé el día exactamente, si la temperatura está arriba del ambiente, pues no tendríamos cómo controlarla porque Sí, exacto, porque entonces tendrías que utilizar una válvula, ¿verdad? Una válvula exactamente, con un control. sí, profesor, Ese exactamente. control mediría la altura de tu humedal artificial y bueno, en función de eso, pues va a alimentar con más agua o con algún otro Sí, exactamente, componente, ¿no? pondríamos un control de nivel bajo y nivel alto para en el caso de que falte agua, pues se le agregue y en el caso de que ya sea bastante, pues se pare. Aunque pues obviamente ocupamos bastante, pues un sensor, no, la verdad no tengo ni idea cuánto cueste o una válvula, pero pues, supongo que sí ha de estar un poco elevado. Sí, bueno, ya hay eh, dispositivos como Arduino, por ejemplo, que son relativamente baratos y tú lo Ajá, puedes programar y lo conectas a una válvula. Es toda una ciencia eso. Esto es sí, sí, bastante sí. interesante. Muy bien. Bueno, sería todo por mi cuenta, doctor. Muchas gracias por la palabra y te felicito, Iván. Gracias por tu presentación y tu Muchas gracias a tiempo. usted, profesor. Muchas gracias al doctor Luis por sus preguntas, que también es coordinador de este seminario. Y está el doctor Edson con la mano levantada. Adelante, doctor. Sí, ¿me escuchas, me escuchas, por favor? Sí, sí, sí. Sí, Sí, perfecto, profesor. bueno. Sí, buenas tardes. Primero que nada, pues felicitarte por exponerte, que siempre es importantísimo. A mí me pareció una presentación que tiene que mejorarse, no en el contenido está muy bonito, es decir, Sí, es una investigación muy interesante, pero sí en la presentación porque vi mucho texto. Entonces hay que sí, cambiarlo, hay profesor. que modificarlo para que sea más imágenes, diapositivas, citar mejor las cuestiones. Eso es cosmética, pero es Sí, importantísima esta cosmética para dar un buen paso, ¿no? sí, profesor, Una muchas de las gracias. preguntas que yo veo Ajá, que
que podrías poner al inicio de tu presentación es, ¿por qué es importante estudiar estos métodos electroquímicos o estos métodos que se basan en campos eléctricos Ajá. o que está basado en esta biología, en comparación con otros métodos que hay para producir electricidad o fitorremediación, etcétera? Sí, sí. Yo lo que sí te sugiero ahí es que por lo menos en una o dos diapositivas antes pongas Ajá. la motivación de tu trabajo, pero que sea enorme, es decir, que haya 5 o 6 figuras Ajá. que nos den la relevancia del por qué es tan importante tu trabajo, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Otra de las cuestiones que te diría, y te hago esa pregunta, Ajá. ¿por qué es tan importante tu trabajo? ¿Cuál sería la contribución de tu trabajo? ¿Por qué es necesario que un estudiante permee en estos temas? Que son muchas razones, ¿eh? Pero Pues yo te diría, el principal pues sería pues obviamente la contaminación. Porque pues en México se produce, me parece que de manera de combinada, ¿no? Que es combustión y, ay, no me acuerdo la otra. Pero bueno, yo diría que lo primero sería como eso, la parte de la contaminación. Como segundo, también siento que sería, pues, obviamente ocupas terreno, un espacio de terreno, pero es económico, porque pues las plantas en sí, pues nada más se mantienen solas, nada más ocuparías agregarle la solución. Y también, pues, en el caso de que quisieras ya llevarlo como a un nivel, por decir aquí escolar, se podría decir, no sé, nos podría servir para alimentar, no sé, unos salones de luz, se podría decir, o unas instalaciones, laboratorios. Perdón, creo que salió el doctor, ya está entrando otra vez, un Pues, momentito. sí, sí. Pero no te escuchamos, doctor. perdón, Ahí ¿lo está. puedes repetir, por favor? Perdón. Sí, profesor. Entonces me quedé en la parte de por qué es importante, rápidamente. Claro que sí. Bueno, para el primer punto yo creo que sería importante en la contaminación, Ujú, ya que pues ok, no se produce nada de combustión, no se produce como, pues contaminantes, o sea, porque son plantas en sí, son biodegradables. Y pues agua, lo que se ok. ocupa. También en el sentido de económico, tal vez podría ser, tal vez no tan factible a nivel de ciudad, pero pues en un nivel más chico para alimentar una casa o un laboratorio. Yo creo que esa es la parte importante, ¿eh? Sí, Porque a nivel, o sea, lo que queremos es que estas tecnologías lleguen a nivel local, no que se queden a nivel industrial. O sea, a nivel industrial hay muchas cosas y se tienen que mejorar, pero a nivel local son importantísimas estas contribuciones. Otra de las cuestiones que yo te preguntaría es la siguiente. claro. En todos estos procesos electroquímicos, hay migración de especies, de cationes, aniones, hay ese tipo de cuestiones, porque al fin de al cabo se puede presentar un fenómeno electroquímico. En Ajá. alguno de los cálculos que piensas hacer a futuro o en estos mismos, ¿has pensado en cuantificar la transferencia de masa en el sistema por efecto de estos campos eléctricos, esta migración de partículas, etcétera, si es que las hay? Yo no sé muy bien cómo está el sistema, pero Ajá. sí siempre me ha quedado la duda de que si hay migración de especies. Híjole. Pues la verdad, profesor, así como una respuesta así Ujú, completa, la verdad no la tengo, porque no nos ujú. hemos metido tanto a ese sentido de la transferencia de masa, pero pues yo supongo que sí debe de haber. Ok, Como, yo pienso que eso sería la parte importante que se podría explorar, ¿no? O sea, es sí, importante que dejes esas herramientas. Y finalmente, la, 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 este, la pregunta que me gustaría hacerte, y con esto termino por lo menos esta ronda de preguntas, es, claro. este, cuando tú generas los campos eléctricos, tú puedes tener, o sea, has cuantificado o han pensado que cuando se genera un campo eléctrico, cuando hay variaciones en el tiempo de ese campo eléctrico, se generan campos magnéticos. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, siempre vas a tener casi los dos fenómenos acoplados. Entonces, en alguno de los estudios que has visto, en alguna cuestión, ¿has considerado estos efectos, estos flujos secundarios magnéticos o simplemente te has adentrado a la parte eléctrica?
Pues la verdad nada más nos hemos adelantado en la parte eléctrica, profesor, pero estaría muy interesante, aunque siento que la verdad no sé si tenga que ser como igual como, o sea, tenemos poco intensidad eléctrica, no sé si también tengamos poca intensidad magnética, o sea, no sé si vayan Ujú. de la mano. De seguro sí, pero sí existe. Y sería Ajá, bueno, pero o sea, sería algo que valdría la pena explorar. Pues nada más sería eso, lo sí, que te profesor. quería comentar en este momento, y agradezco mucho las respuestas, y cualquier cosa, aquí estamos en el laboratorio para apoyarte, pero creo que siempre es muy interesante estos temas. De hecho, a mí me parecen extraordinarios la biología, la ingeniería, con la parte física, electroquímica, de flujo electrosmótico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, profesor. Gracias al doctor Edson por sus preguntas y sus comentarios. Y tiene la mano levantada la doctora Salinas. Adelante, doctora. ¿Cómo se pero para no escuchar. A ver, ¿cómo? Aquí. Perdón, es que estamos acá en el mismo espacio, entonces tenemos que apagar los micrófonos de un lado y prenderlo del otro para que no se oiga eco, pero bueno, yo agradezco en primer lugar a Iván por haber aceptado participar en el seminario. Él está. Perdón, ya no te escucho. No sé si soy yo. No, no se escucha. No se escucha. Oportunidad, pero pues Ya. mientras tanto agradezco a Iván, como bien lo menciona el doctor Edson, pues es muy bueno que se vayan exponiendo y que vayan enfrentándose a este tipo de retos, porque pues ya a nivel profesional, pues esto pues es cuestión de todos los días, es algo de todos los días, y pues esto les ayuda a prepararse para eso. En cuanto a lo que comentaba el doctor Edson, es muy interesante la pregunta de la transferencia de masa de las partículas químicas, y sí, justamente algo que vamos a revisar con Iván es esto de las pérdidas. Existen diferentes tipos de pérdidas, que son las pérdidas de activación, las pérdidas por la resistencia, pérdidas ómicas por la resistencia ómica, y las pérdidas por transferencia de masa, porque justamente pues sí hay un papel importante del movimiento, o más bien de la migración de estas partículas químicas y de todas las transformaciones que hay, todas las reacciones químicas que ocurren en el electrodo, que es justamente las reacciones electroquímicas las que favorecen o desfavorecen el voltaje que medimos cada vez, ¿no? Ahí en nuestras celdas. Entonces lo vamos a tomar en cuenta para después discutirlo con Iván, y si no alcanzamos, o sea, si no entra dentro del alcance de lo que le toque hacer a Iván, pues sí sería un buen planteamiento para futuro tenerlo presente y empezar a estudiar esa parte. Entonces, pues se agradecen todos los comentarios y preguntas aquí en el seminario, y los vamos a tomar en cuenta. Y por otro lado, yo le preguntaría a Iván, ¿cuáles son los factores? Ya preguntaba, me parece que el doctor Edson, sobre el factor que como más importante, ¿no? Pero yo preguntaría qué otros factores tendrían que tomar en cuenta para hacer este diseño o este escalamiento hacia una aplicación más real, hacia un humedal más de mayor dimensiones. ¿Cuáles serían estos factores, Iván? Bueno, yo supongo que los factores que tendríamos que ver se refieren a los parámetros, maestra. Por decir, el oxígeno disuelto, el ORP, que son el que mide la reacción de óxido de reducción que se lleva en el ánodo y en el cátodo. ¿Y qué se requeriría para que puedas llevar esto a una escala real? ¿Qué crees tú que se necesita para ir avanzando hacia allá, hacia una aplicación más real?
Bueno, pues primero que nada yo supongo que un apoyo sobre alguien que en verdad tome este tema y lo quiera llevar a niveles más grandes. Y en segundo, ¿qué me pregunta? Y pues como decía el profesor Luis, me parece, pues yo supongo que también que ha de haber como algún escalamiento, como cuando llevamos un proceso a nivel laboratorio, luego pasa a planta piloto y ya después pasa a nivel industrial. Tendríamos que ir checando primero las condiciones o cuáles son lo que más se nos adecua para tener las condiciones. Sí, y entonces ya se habló con el maestro Luis un poco sobre esto, pero sí valdría la pena hacer la conexión en serie para buscar tener un mejor voltaje. Sí, bueno, aquí hay como dos opiniones. Sí se busca tener un mayor voltaje, pero también como comentaba el profesor, el momento de que alguna de estas falle, como se van sumando, pues tendríamos un voltaje menor y en paralelo la ventaja que tendríamos tal vez no voltajes muy altos, pero que cuando se descomponga o deje de funcionar alguna planta tendríamos algo similar. Sí, muy bien. Pues tomaremos en cuenta todo lo que nos van mencionando aquí en el seminario y lo vamos a discutir posteriormente en el siguiente avance de Iván. Pues agradezco la participación y la oportunidad para estar aquí. Gracias. Gracias, doctora. Al contrario, te agradecemos a ti la participación y pues que también le sirvan a Iván todos estos comentarios para mejorar su tesis. Y bueno, Iván, aquí en el chat te pregunta la maestra Dominga Ortiz. Dice, ¿existen ejemplos de este tipo de proyectos que se lleven a cabo a un nivel más grande dentro del mundo? Sí, profesora, bueno, había leído que en Europa, sí lo llevan bastante, o sea, no a nivel como de nivel hogar, más que nada como a nivel como de dinámica y control, o sea, como que la energía que producen lo ocupan en ese sentido de los sensores, no como algo tan grande, es como algo más pequeño. También por lo mucho terreno que se ocupa. Pero sí en Europa sí lo llevan a cabo. Aquí en México, la verdad, no, pero en Europa sí. Ok, y también te pregunta, ¿qué eficiencia tienen estos proyectos? Porque dentro de los sistemas energéticos es bien importante esa eficiencia. Bueno, Iván, ¿sí me escuchaste? Sí, sí, perdón, profesor, estaba pensando en la respuesta, Ujú. pero la verdad no tenemos como una eficiencia establecida, pero con los trabajos que estamos realizando se busca obtener los mejores resultados. Ok, bueno, sería bueno que vean si se puede calcular o tengan algún dato, como tú dices, ya hay proyectos en el mundo, pues a lo mejor ahí buscar qué eficiencia tienen. Finalmente, ya no veo manos levantadas, pero sí me gustaría preguntarte, dado que precisamente estamos en la unidad de investigación multidisciplinaria, y la idea de esta unidad era que pues, por lo menos las tres carreras que están aquí en Campus 2 generaran proyectos conjuntos de investigación, y tú mencionaste que podrías utilizar pues los conocimientos de los biólogos. No sé si nos podrías especificar si ya has pensado en qué cosas particularmente te podrían ayudar los biólogos. Sí, claro que sí, profesor. Bueno, la primera, por el tipo de microorganismos que se encuentran en el humedal, la verdad, pues la verdad desconozco de ese tema, pero supongo que, bueno, no supongo, hay algunos microorganismos que generan más electrones que otros. Ahí lo que nos ayudarían tal vez sería como para poder hacer crecer esa cepa en algún humedal, las que producen más electrones, o también pues podría ser en las condiciones de las plantas, porque pues la verdad no sabemos muy bien
pues por decir qué temperatura o algo así, o la humedad que necesitan. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la puerta abierta para la colaboración. Yo te agradezco que te hayas presentado en este seminario. La idea de los seminarios es que pues tomes en cuenta todos los comentarios para mejorar y que hagas una buena defensa de tu tesis. Agradezco a tu asesora, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, que también es coordinadora de los seminarios, su participación. Aprovecho para invitarlos la próxima semana al seminario y además un anuncio. Tenemos un curso de reología intersemestral para profesores y los que quieran y puedan se pueden inscribir a través de la página de la DEGAPA. Está el curso de reología, a ver, déjenme ver el nombre, Fundamentos de Reología y Reometría con aplicaciones a sistemas biológicos, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de eso. Entonces, están invitados al curso, va a ser del 24 al 28 de junio, es decir, la última semana antes de salir de vacaciones. Y pues los que puedan y quieran y se pueden inscribir, está abierto a profesores y pues espero que nos acompañen también en el curso y que nos acompañen la siguiente semana. Ya les estaremos diciendo mediante los avisos quiénes van a presentar y de qué se va a tratar el tema. Yo les agradezco que nos acompañen. Hoy somos menos que generalmente porque ya se acabaron las clases, ya se nota también en la participación de los seminarios que ya estamos en exámenes, pero aún así les agradezco que nos acompañen y los esperamos aquí la siguiente semana. Que tengan buena tarde. Adelante, doctor Eston, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo? No te escuchamos. Una última pregunta, no sé si se pueda o ya Sí, adelante. Sí, Adelante. no sé si me permitan. Me quedó la duda acerca del efecto de temperatura en este momento. Cuál sería lo que tendrías que revisar porque me imagino que con los cambios, la humedad, con todo lo que se está viendo ahorita, ¿en dónde estás considerando esos cambios de temperatura? Porque al tener temperatura, eso afecta a la energía cinética de las partículas, de los iones, de los cationes. ¿Cómo están tomando en cuenta estas variaciones? ¿O eso simplemente se desprecia? ¿Me podrías comentar? Porque ahorita la temperatura no es una temperatura, digamos, promedio, normal. Ha estado con mucha humedad y también, bueno, se ha incrementado. ¿Estás tomando en cuenta esas variaciones en la temperatura o no en tu sistema? Bueno, como tal no lo estamos tomando, pero sí nos damos cuenta de los cambios que tienen en el comportamiento las plantas. O sea, que tienen a veces un bajo rendimiento, a veces un alto rendimiento. Pero sí depende, profesor, por decir, a veces cuando hace mucho calor, como usted dice, pues no tenemos manera de controlarlo, pero pues el clima ha estado medio variado. Y pues sí nos damos cuenta en eso, de que a veces cuando hace mucho calor, a veces, es que es extraño, a veces cuando hace mucho calor en las tardes, sí dan valores súper bien, pero al día siguiente, como que les cuesta recuperarse. Entonces yo creo que sí es necesario ya tener, digamos, más allá de la parte experimental, un buen modelado que pueda cuantificar tanto los cambios de concentración, de humedad, ese tipo de variables que pueden ser importantes en tu sistema, temperatura, concentración, humedad, la intensidad del campo eléctrico, la frecuencia o la corriente, etcétera. Pues nada más sería esas cuestiones que te quería comentar. Muchas gracias, ¿eh? Sí, profesor, gracias a usted. Gracias al doctor Edson, que es líder de la unidad de bioingeniería y también coordinador de los seminarios. Pues finalmente les agradezco nuevamente su participación y los esperamos la próxima semana. Y pues que tengan buena tarde. Saludos. Saludos, hasta luego. Felicidades al chamaco y que investigue más. Sí, profesora, lo voy a hacer. Sí, pero eficiencia energética, todo eso, trabaja bien de noche, de día, ¿cómo? Claro que sí, maestra, ya para la siguiente ocasión ya se lo voy a tener. Todo eso. Saludos. Saludos. Va, Bye. va. Hasta luego. Ahora estoy viendo cómo poner mi foto de perfil porque no puedo. Es en configuración, maestra. Cuando abre el Zoom, hay un Ujú. icono de un engrane y ahí viene. Es la parte de perfil.
Antes de que se abra una reunión. Sí, sí, antes de que entre, Ah, ya ve ok. que abre la aplicación y le sale un menú. Ah, pues déjelo, comparto rápido para que vea. Ajá. Mire, Bueno, va. Sí, sí, a ver, nada más déjeme compartirlo. porque antes sí lo Ya. tenía, pero ahora ya no. Sí, mire. Mire, es este menú. No sé si lo ubica. Este. A ver, ajá. Y luego en la parte superior derecha, aquí donde Sí. dice, donde está su correo y todo, hay una parte que dice configuración. Ah, ok. Y ya le dan Ajá. configuración. Y segurito por aquí está la opción. No me acuerdo exactamente en cuál Bueno, es. Creo que es aquí en perfil. Y luego editar mi perfil y luego la imagen. Se pone la imagen. ok. Ajá. Sí, Bueno, maestra. muchas gracias. ¿Cómo Saludos de a qué? todos. Saludos, maestra. Buenas Nos tardes. vemos. Que les vaya bien. Igualmente, maestra. Hasta luego.